¿Qué tal? Muy buenos días a las personas que nos acompañan y a nuestros estimados ponentes. El día de hoy vamos a realizar el conversatorio titulado El corregimiento de Huajilotitlán, su importancia en el contexto regional. Este tema es muy importante ya que, pues desgraciadamente, al menos en nuestra comunidad de San Pablo Huitzzo, no es un tema del que se disponga mucha información. Entonces, por ello la importancia de esta plática, para que empecemos poco a poco a ir inculcando o ir dándole la importancia a este tipo de temas que son importantes para nuestra comunidad, pero también para las demás comunidades que integraron el corregimiento y demás comunidades también del Valle Teco. El día de hoy nos acompañan dos personalidades que se han interesado en este tema y que han investigado en el mismo. Tenemos al maestro Alejandro González Luengas, quien es originario de la comunidad de Santiago Xochiltitongo, así como a nuestro amigo Cristian Yosimar Osorio, quien es de la comunidad de San Francisco Telixtlahuaca. Voy a leer una pequeña reseña del trabajo que han realizado nuestros dos ponentes. Cristian Yosimar López Osorio es licenciado en Turismo y Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tomó el diplomado en Arte Mexicano por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cursó el taller de Paleografía y Diplomática por la Fundación Alfredo Harp Elum de Oaxaca. Si le brindamos un pequeño aplauso a... También nos acompaña el maestro Alejandro González Luengas y me permitiré leer su trayectoria. Es originario de la comunidad de Santiago Xochiltitongo, es egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca en la carrera de Ingeniero Electricista. Es investigador autodidacta, autor del libro San Pablo Huitzzo, Huajilotitlán, Etla, Oaxaca, un estudio de sus topónimos prehispánicos, editado en septiembre de 2002 y su segunda edición del mismo en el año de 2015. Autor del libro Historia de un pueblo, Santiago Xochiltitongo, Etla, Oaxaca, época prehispánica, editado en abril de 2006. Autor del libro Sucedió en Xochiltitongo, leyendas, narraciones y tradiciones de Santiago Xochiltitongo, Etla, Oaxaca, presentado el 15 de septiembre de 2018 en Santiago Xochiltitongo. Ha publicado diferentes cuentos cortos en el diario Noticias, Voz e Imagen de la Cuenca. Ha publicado diferentes cuentos cortos, Tiene algunos proyectos en preparación: la relación geográfica de Huajilotitlán de 1581, un enfoque analítico, tópicos históricos de Tuxtepec e historia de un pueblo, Santiago Xochiltitongo, Etla, Oaxaca, época colonial. Si le brindamos un aplauso al maestro. Vamos a hacer una pequeña explicación de la dinámica. Es un conversatorio. Primeramente uno de los maestros tomará la palabra, nos dará una breve introducción del tema que ellos traen y ya posteriormente haremos algunas preguntas. Posteriormente al público que hoy nos acompaña igual daremos la oportunidad de que realicen sus preguntas y respuestas y clausuraremos posteriormente esta plática. Maestro, si nos cede el honor. Muchas gracias. Nuevamente buenos días. Gracias a quien tiene la amabilidad de vernos a través de las diferentes plataformas virtuales, quienes están en presencial. Como ya lo dijo el licenciado Iván, mi nombre es Alejandro González Luengas, soy originario de Santiago Xochiltitongo. Mi carrera es ingeniero electricista, aparte trabajo en la docencia, pero una de mis aficiones es investigar en la investigación histórica. Aparentemente es algo muy símbolo, ¿no? Pero ha sido una inquietud que yo he tenido desde muy joven. En este transcurso del tiempo he logrado recopilar alguna información, en ocasiones inédita, que se relaciona mucho con la cabecera del antiguo corregimiento de Huajilotitlán. Después de cierto tiempo de haber reunido una información copiosa, surgió la idea de publicar un libro. Y así es como nació un primer ejemplar relacionado con los topónimos que ha tenido la comunidad, que ha tenido Huitzzo a través del tiempo.
Estamos aquí ante un caso de un lugar que tiene 3 topónimos, uno en zapoteco, uno en mixteco, uno más en náhuatl, y eso lo hace único como poblado, como comunidad a nivel estatal, incluso podríamos decir que en la República Mexicana. Es un caso excepcional. Entonces estamos ante un lugar privilegiado, no solamente por toda la tradición que hay, no solamente por la riqueza arqueológica, sino también por esa historia, ¿no?, que es posible encontrar en diferentes archivos. La información está muy dispersa. Podemos encontrarla en lugares insospechados, en archivos municipales, en archivos estatales, en archivos nacionales, por ejemplo en el Archivo General de la Nación hay mucha documentación, e incluso en España. Gracias a la digitalización que han hecho, por ejemplo, la Real Academia de la Historia en España, es posible acceder a documentos que de otra manera no sería posible, y ahí podemos nosotros hallar información sobre Huitzo. Hoy tenemos una primicia, más adelante en el desarrollo del conversatorio vamos a mencionar qué es, específicamente qué es. Yo creo que va a ser algo de bastante relevancia para la comunidad, no solamente para la comunidad, sino para todos los poblados que rodean o que formaron parte o que integraron el antiguo corregimiento de Huaxilotitla. Bueno, como ya escuchamos, nuestras 3 comunidades, como actualmente y desde hace muchísimo tiempo, pues han tenido relación, ¿no? Desde el tiempo del corregimiento y también, sin dudarlo, ¿no?, desde la época prehispánica, pues nuestras comunidades han tenido relaciones comerciales, personales, familiares, hasta inclusive, como aquí acaba de mencionar el compañero, pues de límites territoriales, ¿no? Hemos tenido ese tipo de situaciones entre las comunidades. Ustedes mencionan acerca del corregimiento, ¿no? Así es. ¿Qué es el corregimiento, no? ¿En qué consistía? ¿Cómo se formó? ¿Por qué? Si, no sé quién quisiera dar una pequeña introducción. Bueno, gracias. Bueno, una vez realizada la conquista española, que en Oaxaca, a través de los diferentes testimonios, se piensa que fue de manera pacífica, se reestructuró la forma de administrar los territorios, en lo político y social. Se retomaron las principales cabeceras que existían ya en la época prehispánica y se les dieron otra categoría, ya tomando como referencia el sistema administrativo español. Y en un inicio, cuando Hernán Cortés todavía estaba realizando conquistas en el resto del territorio, se establecieron encomiendas. Aquí en Oaxaca, específicamente en el valle de Etla, tenemos 2 casos. Lo que es Etla y sus alrededores, las comunidades que rodean la actual cabecera distrital, y Tenexpan, que tenía la categoría de encomienda. Sobre el resto del territorio, en este caso Huitzo, o Huaxinotitlán, o Huaxolotitlán, como también se le conoció, recibió la categoría de corregimiento y siguió manteniendo aglutinadas a las diferentes comunidades que lo integraban en su pasado prehispánico. Si hacemos un recuento, podemos empezar hacia el lado norte, con Telixtlahuaca, que tenía la categoría de estancia 1581, de acuerdo a la relación geográfica de Huaxilotitla. Continuamos hacia el sur con Xochitlitongo. Posteriormente tenemos a Magdalena Pasco, a Santo Domingo Tlaltenango, San Juan del Estado, también San Lorenzo Cacautepec, San Felipe Tejalapa y Sauca, Mazaltepec. Fueron las comunidades que integraban el corregimiento de Huaxilotitlan o Huaxolotitlán. Estos lugares sí están algunos bastante alejados, sin embargo formaban parte del corregimiento, y aquí específicamente en ese lugar estaba la cabecera. Entonces todo lo administrativo e incluso lo religioso se concentraba en Huitzo, en Huaxolotitlán. A partir de la abdicación de Carlos V
hacia su hijo Felipe II, se tuvo la idea de manejar información básica de los territorios recién conquistados o no hace mucho conquistados, y se lanzó un cuestionario con preguntas que debían ser contestados por los diferentes corregimientos, por los diferentes corregidores, o en su defecto por los encargados de una parroquia. Y de esta manera se formaron unos documentos que son trascendentales para el estudio de la historia de Oaxaca. Estamos hablando de las relaciones geográficas. El cuestionario fue lanzado en 1577 y a partir de ese momento, de ese año, se mandaron las respuestas y de manera esporádica hasta completarlas. La mayoría de las comunidades cumplió con ese requisito. Dentro de ese cuestionario tenemos uno muy importantísimo, que de hecho todavía sigue dándonos sorpresas y que se conoce como la relación geográfica de Huaxilotitla. Es aquí donde nosotros vamos a tener la primera fuente etnohistórica sólida, confiable, de lo que es el corregimiento y algunos temas relacionados con las comunidades que lo conformaban. Sí. ¿Quieres comentar algo? Claro que sí. Ya establecidas las estancias, lo que sugería España era hacer un cobro del tributo. Este tributo consistía no solo en el pago de estancias, sino también en el pago de las rentas que generaban las mismas y los pagos en limosnas, llámese fiestas patronales. En este caso, Tlaxcala tuvo 7 fiestas anuales, de las cuales generaba pues, un peso bastante difícil para la comunidad poderlos pagar. Y a diferencia de las diferentes comunidades, también incluían cofradías, que también era una pérdida de dinero, o más bien dicho, un recaudo bastante exagerado, ¿no? La comunidad en su momento nunca pudo ver dinero en forma personal particular, aparte de las tierras que eran el repartimiento de comunidad, el bien común, de las cuales los documentos señalan que la posesión era en usufructo, es decir, la podían poseer pero no vender. Y durante todo el periodo colonial del siglo XVI al siglo XVIII, todo fue un análisis tributario de quién da más, es decir, España mismo, en el siglo XVI, iniciaba un cobro excesivo a todas las comunidades dentro del corregimiento. Sí, de hecho, había muchas cargas tributarias en la época colonial. Se tenía que pagar el diezmo, no solamente en lo civil, sino también en lo religioso. Entonces era bastante oneroso tener que pagar tributo, ya sea en especie o en efectivo. Así es, que yo creo que era más que efectivo, ¿no? Sí, en todos los documentos hablamos en oro común. Oro común, a partir de 100 a 350 pesos en oro común, que la tasación siempre incrementaba, nunca bajaba. Dentro de estos documentos también algo sorprendente, maestro, es encontrar a la República de Indios. Es una fuente administrativa bastante importante de los corregimientos. Durante el siglo XVI es conformada una República de Indios donde se trata de integrar más que nada a las cabeceras principales o bien a los descendientes del cacicazgo o a los señores nobles dentro de esta administración, que ya en el siglo XVII cada una de las comunidades va a generar una administración propia, particular, a donde van a accederse a los alcaldes menores y a los regidores únicamente. Sí, abundando un poco lo que mencionó Cristian. Una manera de organizar a las comunidades fue el establecimiento de las repúblicas de indios, como menciona él. En sí, el corregimiento tenía una jurisdicción avalada por una autoridad que estaba encabezada por españoles. En este caso estaba el corregidor y su demás aparato administrativo. Pero en las comunidades indígenas, estamos hablando del siglo XVI, donde había una fuerte presencia indígena todavía en la región, eran administradas por indígenas también. Había como integrantes de la República de Indios un gobernador que durante la etapa temprana de la colonia fue un noble de ascendencia todavía prehispánica.
y sus ayudantes, que podían ser regidores, topiles. Si nosotros rastreamos en las fuentes históricas, vamos a encontrar incluso todavía los nombres en zapoteco de estas personas que integraban una república de indios. Podemos todavía rastrearlo. Aquí en la región no vamos a ir muy lejos, ¿no? Podemos nosotros hallar documentación, soporte histórico y encontrar las equivalencias entre el cargo español y el cargo indígena. Entonces estamos hablando de que este corregimiento, Huaxilotitlán, está bastante documentado, hay mucha información disponible, hay muchísimo más por investigar. Lo que se ha encontrado hasta el momento es bastante bueno y nos ha permitido una mejor visión acerca de este periodo crucial, ¿no?, de la conformación del México actual, en la dinámica de cómo fue evolucionando la comunidad, el corregimiento y las transformaciones que sufrió también a lo largo del tiempo. Respecto a, por ejemplo, en el tema específico de las relaciones, que pues son documentos, ¿no?, que en aquella época describen, ¿no?, de manera fiel, digamos, por mandato de la autoridad española, hacer una descripción, ¿no?, de las tierras, ¿no?, que tenían bajo su jurisdicción, por así decirlo, ¿no? No sé si quisieran apoyarnos en este sentido. ¿Qué temas, ¿no?, habla la relación, ¿no? ¿Qué descripción, a lo mejor de manera muy general, qué descripción había, ¿no?, de estas tierras, ¿no? Me imagino que hablaban acerca de ciertos ritos, describían tal vez su orografía, su geografía, algunos estilos de vida. No sé ustedes qué nos podrían comentar al respecto. Bueno, el cuestionario que les había mencionado hace un momento, donde se pretendía recabar información de las diferentes comunidades de los nuevos territorios conquistados, era un cuestionario diseñado de tal manera que se recopilaran datos muy variados, datos que podían enfocarse a lo que era la geografía del lugar, claro, con los conocimientos de la época, los recursos hidrográficos, el tipo de vestimenta que había en ese momento, tanto de las personas de cierto estatus como la gente común, qué comían, qué sembraban, cómo estaban administrados en lo religioso. Incluso había algunas preguntas relacionadas acerca de los ritos que tenían en la época prehispánica. Y a pesar de que ya estamos hablando de 1581, todavía persistía en la memoria de quienes buscaron para elaborar el cuestionario de la relación a indígenas que conservaban todavía ese conocimiento ancestral. Y es posible entonces leer en esta relación, por ejemplo, que se sacrificaba en lo alto de unos cerros, no nos especifican cuál, desafortunadamente, a personas, incluso animales, en algunos ritos o ceremonias anuales, o qué comida o qué medicina se utilizaba en la época prehispánica. Se registraron nombres en náhuatl, nombres en zapoteco, y en lo personal, con la ayuda de algunos vocabularios que hay disponibles en zapoteco colonial, he podido tener una visión un poquito cercana acerca del significado de estos vocablos. Incluso es posible rastrear algunas de las plantas que se mencionan en la relación, algunos de los animalitos por ahí que se mencionan y que se utilizaban en la terapéutica. Entonces, este cuestionario, en específico el relacionado con Huaxilotitlán, está muy completo, a diferencia de otros que la información o viene muy tergiversada o viene incompleta, muy escueta. En este caso, repito, estamos hablando de una fuente de primera mano que fue recopilada, digamos, a conciencia y que todavía nos sigue sirviendo, como mencionaba hace un momento con anterioridad. Más o menos el contexto, ¿no?, del contenido de este cuestionario y de la relación geográfica de Huaxilotitlán. Sí, pues hasta el momento creo que el más antiguo que se ha recuperado, porque hay posteriores, pero como dice el maestro, no están muy completos. Es interesante también porque menciona 3 pueblos en su escritura natal, en zapoteco, como es San Juan del Rey,
Y de ahí empiezo también a describir más que nada las estancias. A partir de ahí es que creo que conocemos cómo estuvo estructurado el corregimiento de Huaxotitlán. Quiero puntualizar en cuestiones de relación geográfica que otros investigadores que han dado paso a esta investigación de la comunidad, pues es la única referencia que han mencionado, ya que en el momento de su búsqueda es lo único que se encontraron dentro de los archivos. Ahorita hemos abundado, quizá de 5 años para acá, hemos abundado más, aunque se encuentra dentro de la investigación del corregimiento, y que quizá el profesor Alejandro Luengas ya esté preparando por ahí algún libro más. Nosotros lo tenemos para el próximo año, ya como municipio de San Pedro de Ixtlahuaca, dentro del periodo colonial, y también justamente ocupamos la relación geográfica para poder ubicarnos más que una cuestión de eso, ¿no? Sí, efectivamente, no es comercial, pero sí, es un proyecto ya añejo, el hacer un análisis así muy prolijo de la relación geográfica de Huaxilotitlan. Es un proyecto que empecé, pues ya tiene más de 20 años. En su inicio ocupé las pocas fuentes que había disponibles, ¿no? Antes del auge del internet, pues lo único que había era ir a las bibliotecas, a los fondos, a los archivos y empezar a buscarle ahí, a ver qué hallábamos. Ese primer documento lo conformé, lo dejé en pausa y posteriormente, como les mencioné hace un momento, hace un rato, con el auge del internet fue posible acceder a documentación mucho más compleja, mejores datos, obtuve mejores datos, y en la actualidad estoy trabajando en él, ya casi lo termino. Tentativamente tiene el título de La relación geográfica de Huaxilotitlan, un enfoque analítico, y ahí se hace un desglose de los diferentes capítulos, de las diferentes respuestas a las preguntas del cuestionario, procurando complementar esa información. Y como les mencionaba también hace un rato al inicio del conversatorio, nos sigue dando sorpresas este documento, nos sigue por ahí aportando cosas nuevas, cosas que habían estado como escondidas, y ahorita con una correcta interpretación salen o van a salir a la luz. Entonces el próximo proyecto que esperemos se pueda realizar, se pueda llevar a cabo y lo tengamos disponible, ojalá y fuera en este año, si no, pues estaríamos hablando del próximo. Y es lo que está ahorita en ciernes. Sí, qué bueno, maestro, que nos da esa referencia, que esperemos próximamente podamos acceder para tener más conocimiento acerca de nuestras comunidades, ¿no? Que como somos los 3 pueblos vecinos, pues sí, sin lugar a duda pues hemos tenido pues mucho acercamiento, ¿no? Respecto a sus comunidades, no sé ustedes si nos podrían explicar o hacer referencia, ¿no? Por lo regular, el mismo nombre, ¿no? La relación geográfica le da como que cierto protagonismo a nuestra comunidad, ¿no? San Pablo Huitzol, ¿no? Sí. Y como ustedes mencionan, ¿no? Desde su experiencia en sus comunidades, en sus archivos o en todos los documentos que encuentran, pues siempre, ¿no? Se le da ese protagonismo a nuestra comunidad, ¿no? No sé ustedes, ahora sí que desde su propia perspectiva, ¿no? Como originarios, ¿no? De San Francisco de Ixtlahuaca y Santiago Xochilquiltongo, si nos podrían expresar, digamos, qué lugar ocupaba, su relación con nuestra comunidad, si tuvieran alguna información que gusten comentarnos desde su perspectiva, ¿no? Como repito, ¿no? Huitzol siempre ha tenido como que ese protagonismo, ¿no? A lo mejor por ser la cabecera en ese momento, pero sin lugar a dudas sus comunidades pues también han sido muy importantes, ¿no? Hablando en un contexto regional. San Francisco tiene, yo creo que hasta el momento un 70% de su archivo original, pues ya casi quizás 9 o 10 años de búsqueda, de los cuales podemos encontrar pues reales provisiones que fueron más que nada para sanar algunos conflictos que se tuvo entre el corregimiento y las comunidades. Hablar del alcalde mayor, en este caso del corregidor, pues no siempre es como el administrador bueno y fiel que se considera o que España le propuso y le dio la encomienda, ¿no? El corregidor en este caso para San Francisco sí tuvo muchas ofensas, muchas partes lastimosas, muchos cambios de tierras, muchas imposiciones, que sumado a la iglesia ya en el siglo XVII,
pues creo que provocó una revuelta intelectual acá y quizá empezaron a buscar nuevas formas de administración. En este caso contamos con reales ejecutorias, las cuales son determinantes para el corregidor. Quiero hablar de Miguel de Mayora, 1712, donde este señor alza mucho el tributo. Él y sus descendientes son más que nada partes ofensivas para la comunidad. De ese conflicto son prácticamente 30 hojas, de las cuales van explicando todo el procedimiento que se llevó hasta llegar realmente a la Real Provisión, que determina que el corregidor debe limitarse en cuestión de sus privilegios que tiene sobre las comunidades, ¿no? Pues, adelante. Sí, sería algo parecido, ¿no? Con respecto a Xochitl. Yo creo que en un conversatorio posterior, en una ocasión próxima, podremos invitar también a algunos actores culturales de las diferentes comunidades, de las que nos falta, que integraron en ese momento el corregimiento. Pero yo pienso que fue una historia compartida de nuestras comunidades, que en aquel entonces tenían la categoría de pueblos sujetos, estancias, con la cabecera. Hubo supeditación en lo religioso, en lo administrativo, con Huitzo, con la cabecera del corregimiento, e incluso el día de hoy todavía es patente, ¿no? La parroquia está aquí en Huitzo, mi comunidad pertenece a la parroquia de Huitzo como hace 500 años. Y cositas así podemos encontrar que nos ligan, ¿no? Que nos hermanan, que son evidencia de ese pasado común. A diferencia de Ixtlahuaca, a diferencia de Huitzo, a diferencia de otros pueblos, en Xochiquitongo no hay un archivo histórico como tal. Por descuido, por dejadez, se desintegró, hay muy poca documentación. Lo relacionado con ella lo podemos encontrar en el Archivo General de la Nación o en otras comunidades. Y es un rompecabezas que dificulta un poquito más definir cómo fue una relación específica entre Xochiquitongo y Huitzo en la época colonial. Sin embargo, como mencioné, hay atisbos, ¿no? hay indicios que nos permiten tener una idea, una aproximación. Y es eso, ¿no? el compartir diferentes formas de ser. Compartimos costumbres o tenemos costumbres en común, la mayordomía, tenemos una institución, lo que es la Guelaguetza, no como el festival, no como lo que se presenta en los lunes del cerro, sino la forma de ayudar, de reciprocidad. Cuando alguien tiene una necesidad de colaborar con esa persona, porque sabe que a su vez cuando se necesite se le va a regresar. Entonces, estas cuestiones son comunes todavía en nuestros pueblos, ¿no? Se comparte la religión mayoritariamente católica. Tenemos también una forma de administración similar, y en su momento, bueno, pues también hubo diferencias, ¿no? Como toda comunidad que está en un proceso ahí dinámico, ¿no? Y son cositas entonces que nos permiten afirmar, como les decía hace un momento, que tenemos un pasado común, compartimos similitud entre el grupo étnico que se asentó aquí y los vestigios que encontramos en las diferentes comunidades. Por ejemplo, me viene a la memoria ahorita un trabajo de la doctora Susana Gómez Serafín, donde ella hace un análisis precisamente de las poblaciones, de los integrantes del corregimiento, y ella a través de su investigación logra documentar cómo todas estas comunidades estaban ligadas a través de dinastías. Dinastías que tenían ascendencia prehispánica. Ella nos documenta, nos va guiando ahí de la mano cómo era esta relación y cómo en diferentes pueblos vamos a encontrar caciques o principales que estaban emparentados, una especie de red. Y ahí vemos precisamente lo que se menciona, ¿no? de ese pasado que era compartido, específicamente en la región que estamos ocupando. Entonces es algo ahí muy ligado, ¿no? Con el advenimiento de nuevas formas o sistemas de administración, bueno, ya se dividió
corregimiento, en una intendencia, y posteriormente en municipios, que es lo que nosotros nos tocó vivir. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el pasado compartido. Sí, creo que también hay que hacer énfasis de que posterior a la independencia de México es cuando se originan estos conflictos de límites. Todo el periodo colonial siempre estuvimos sujetos a Huitzo y quizá en conflictos internos, pero no de límites. Y pasado la independencia de México, con las nuevas leyes, nuevas pues sí, estructuras de gobierno, es cuando se empiezan a formalizar los lineamientos y quizá empiezan los conflictos, ¿no? Pues sí me gustaría también comentarles que existe una documentación sobre el límite de Teles y Huitzo a partir de 1732, que es de bastante interés analizarlo para que ustedes vean cómo aún no existía este conflicto directo en las comunidades. No sabemos por qué cuestión ya posterior a la independencia de México ya se originan estos conflictos de límites, ¿no? No solo con Huitzo, también tuvimos algunos conflictos con San Juan Bautista Jayacatlán, con Santiago Nacaltepec, con San Sebastián Las Heras, que ahora nos pertenece administrativamente, con Santiago de Tenango, ¿no? Entonces fue una especie de el más fuerte vencerá, ¿no? Entonces sí estamos en el análisis para poder, más que nada, conciliar. Digo, ya estamos en un tiempo donde pues ya lo que los ancianos, lo que los abuelos provocaron, se hicieron, pues hoy estamos en el momento para poder conciliarnos y generar pues algo de paz, ¿no? Somos otra generación que estamos para componer el error del pasado, ¿no? Entonces, pues en eso andamos también. Sí, efectivamente, ya debemos de privilegiar lo que es otra forma de ser, ¿no? De vivir. Lo que pasó en su momento fue producto de su tiempo. Así es. Como menciona acertadamente Cristian, estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas generaciones. Y la prueba es que estamos aquí. Sí, claro, que debería haber más de esto, ¿no? Me soy sincero, es la primera vez que represento pues, ante una cámara y ante el público. Pues no es fácil, no es fácil. Sin embargo, el día de mañana que ustedes quieran platicar en la casa, pues son bienvenidos para poder igual profundizar estos temas que tenemos como comunidades, ¿no? Claro, es muy importante el diálogo, ¿no? Y más por diversas cuestiones nos cerramos, ¿no? Y queremos que nuestra historia está aquí y la historia de Xochimilco es una y la historia de Temisclahuaca es otra, ¿no? Pero no, al final todos tenemos un pasado común. Como mencionan, siempre ha habido pues, diferencias, pero también ha habido conciliaciones, ¿no? Y como mencionaba hace un momento el maestro Alejandro, sería importante, ¿no? A lo mejor posteriormente hacer una pequeña reunión con las comunidades, ¿no? Que en algún momento conformaron este corregimiento, igual, ¿no? Compartir nuestras experiencias, datos, documentos, para así poder ir acrecentando y crear una historia en común, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Esta relación que existía, como menciona, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo con los caciques, que tenían una ascendencia prehispánica. No sé, ¿no? A lo mejor si en las investigaciones que ustedes han realizado, si tengan algunos datos de quiénes eran los caciques, ¿no? A veces nos llama la atención como que nos imaginamos que con la conquista todo lo indígena se vino a perder, ¿no? Se vino a hacer un lado y la administración española pues vino a ocupar ese lugar, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, en la República de Indios, como ya mencionaba, los indígenas sí tuvieron como que un papel muy importante, ¿no? Dentro de lo que es, al menos este tramo que era la colonia, ¿no? Como lo conocemos. No sé si tengan alguna referencia o algún comentario que quieran realizar respecto a esos caciques, ¿no? A esas figuras que pues, a lo mejor en el imaginario nos resulta un poquito complicado, ¿no? Que alguien de ascendencia indígena, y a lo mejor, ¿no? Quizás hasta nuestros días a lo mejor tengamos algún antepasado, ¿no? Con ese tipo de ascendencia, ¿no? Pues yo creo que Cristian. Muy bien, sí, Huitzo, vamos a hablar de Huitzo comunidad. Ellos aún figuran los caciques hasta previo a la independencia de México. Actualmente todavía en algunos registros que he hecho aún se encuentran las familias Paz y Vázquez, que son familias de los descendientes de Cacicalco, de Huaxotitlán. La doctora Gómez Serafín también hace énfasis en cuestión de las primeras familias que existieron en Cacicalco
y de ahí podemos seguir avanzando en la documentación a través de las listas de tributarios para poder seguir rastreando cada uno de los descendientes de los primeros caciques. Huitzo tiene, yo creo que en su totalidad sí los tenemos registrados en documentos a partir de 1560 quizá, 67, hasta previo a la independencia de México. Sí tenemos el seguimiento del cacicazgo de estas familias de San Pablo Huitzo. En cuestión de Xochilquitongo, como le comentaba el maestro, hemos estado tratando de apuntar más allá en cuestión de la familia Garcés, que fue también un apellido pues de los principales de la comunidad. Y ahorita que estamos rastreando a los San Pedro, que existe una variante tanto en Zautla como en Montgarela Pasco, que ya se había hecho una investigación que eran los caciques de los Rojas, ¿no? Para Textlahuaca el cacicazgo se terminó muy pronto. Para 1583 ya no tenemos caciques, a lo que podría ser que fueron vendidas las tierras directamente a la comunidad y fueron de los primeros pueblos en ya no tener cacicazgos, pero sí estar sujetos al corregimiento de nuestra cultura. Sí, en el caso de Xochilquitongo se ha rastreado, o he rastreado por ahí a la familia Garcés, que es la que tuvo mayor relevancia en la comunidad, y algunos otros personajes que mencionan las fuentes con el título de principales, pero en sí la élite, digamos, indígena estuvo concentrada en la cabecera. Sí, me resulta muy interesante, ¿no? Que así que algunas personas, ¿no? de los principales, como menciona el maestro, no se haya continuado este linaje y pues hasta nuestros días sí resulta de bastante interés. Bueno, en la época colonial, como ya hemos mencionado, ¿no? A lo mejor es un poquito complicado dimensionar, ¿no? La importancia, ¿no? En nuestra imaginación y por el tema educativo siempre se le toma como un periodo oscuro, ¿no? Como un periodo de dominación, de expolio, de saqueo, todo eso, ¿no? Pero también, ahora sí que es el periodo donde precisamente nos dio pues la identidad que hoy tenemos, ¿no? La fusión, creo que la relación menciona, ¿no? de que Huitzo y bueno, el corregimiento en sí pues estaba en la raya, ¿no? Había mixtecos, zapotecos, posteriormente los mexicas o nahuas, teníamos españoles, ¿no? No sé si nos deben hablar de esa riqueza, ¿no? que poseemos como comunidades, ¿no? Por aquí tenemos que pasaban el camino real que venía de la Ciudad de México, tenemos el camino que baja de Catlán, que también creo que se menciona por ahí. Entonces, la importancia, digamos, a lo mejor estratégica, ¿no? del corregimiento, ¿no? ¿Qué papel jugó? Tengo entendido de que esta tierra estuvo en disputa en la corona o con la corona por Hernán Cortés, ¿no? Y fue hasta la Segunda Real Audiencia cuando ya se consolida como tal el corregimiento, pero digamos, eso nos habla de una importancia, ¿no? que tenía esta zona, ¿no? Desde la época prehispánica, ¿no? Que era ahora sí que la frontera natural entre el pueblo mixteca y el pueblo zapoteca, posteriormente con la conquista de los mexicas, y esta importancia que tenemos, ¿no? en la época colonial, ¿no? No sé si nos podrían hablar de ese papel, ¿no? del corregimiento como tal, ¿no? Esa importancia o esa discordia que también pudo haber generado, ¿no? con Hernán Cortés, la corona y las audiencias. Durante la época prehispánica, ya cerca del contacto español, Huitzo fue la sede de un calpixque. El calpixque era un personaje que era el encargado de recaudar los tributos para los mexicas. Oaxaca, Huaxiaca, fue conquistada por los mexicas y las comunidades que había en ese entonces también fueron integradas al tributo. Hay una página del Códice Mendocino donde viene precisamente el registro de Cuauhxilotitlán como una comunidad más integrante de esta provincia tributaria encabezada por Coyolapan, o sea, el actual Cuilapan. Y es el glifo que se maneja aquí en la comunidad, el que fue rescatado por ustedes, el que ha sido utilizado adecuadamente de acuerdo a su trascendencia histórica. Cuando llegó Hernán Cortés
sometió a esta región a través de sus capitanes, se adjudicó toda esa provincia tributaria. Y en su relación por ahí de pueblos anexados, aparece Huitzo como uno de ellos. Y durante un momento perteneció a él, durante un breve espacio de tiempo. Sin embargo, cuando ya la corona española empezó a tener mayor conocimiento acerca de la importancia de los lugares que habían sido sometidos por Hernán Cortés, decidió quitarle a Huitzo. Para esto no se le otorgó, ya no se le ratificó después a Cuauhxilotitlán o Huaxilotitlán como posesión de Hernán Cortés, y se lo reservó la corona para ella. Y fue en ese momento cuando se estableció el corregimiento. A partir de ahí se le puso cierta limitante a Hernán Cortés. La corona se dio inmediatamente cuenta de la importancia de este lugar, de la posición estratégica que tenía. Como mencionaba el licenciado Mario hace un momento, es un punto de confluencia tanto de las rutas comerciales que vienen de la Mixteca, como un paso franco hacia valles centrales y hacia Guatemala, hacia Chiapas, regiones muy valiosas por los artículos suntuarios, ¿no?, que se producían ahí. Entonces, el dejarle a Hernán Cortés este lugar era pues enriquecerlo más, y la corona se dio cuenta de eso y lo recogió, lo hizo suyo, y de esa manera se limitó un poquito la extensión territorial de Hernán Cortés. Se le cortó de alguna manera este paso, este tránsito de una región o de regiones muy ricas, ¿no?, que estaban uniéndose o haciendo confluencia precisamente en este lugar. Todos los productos que venían del norte pasaban por acá, y se decidió entonces tomarlo para sí, ¿no? Me parece que tú tienes la fecha exacta ¿El corregimiento? del corregimiento del Ajá, 2 de octubre el 2 de octubre de 1531. 1531. Sí, fue un documento, ¿no?, que por ahí en un libro, bueno, al menos el libro de Fray Bernardo de Albuquerque, logramos ubicar este documento. Ya platicándolo con el maestro Alejandro, pudimos acceder fortuitamente a él, ¿no, maestro? Sí, fue un hallazgo bastante bueno. Esa referencia viene en varias fuentes. Nosotros logramos rastrearlo y descargar una copia digital. Entonces, en ese momento hicimos un primer intercambio, ¿no?, de información. Y es un documento pues bastante importante, trascendental para la comunidad, porque ya es un soporte que tenemos acerca del establecimiento de Huaxilotitlán como un corregimiento, como tal. Entonces esto ya forma parte de los acervos históricos de acá de Huitzo. Y esa vida se ve interesante de la advocación que tenía, ¿no? Ah, Santa Catarina de Huaxilotitlán aún no era San Pablo. Sí. Entonces tendríamos que ver, estamos relacionados de hecho a Albuquerque, para Albuquerque, porque posiblemente nos pueda dar sorpresas ahí muy directas en cuestión del corregimiento. Él es el segundo obispo de Antequera, pero hay una posibilidad que él estuviera asentado aquí en el convento. Sí, de hecho el libro de Albuquerque menciona de que no menciona el primer prior del convento como tal, porque dice que será nombrado, ¿no?, a la persona más idónea. Pero sí, al parecer, el mismo libro sí menciona de que Albuquerque fue el segundo prior, digamos, que tuvo aquí nuestro convento, y digamos de ahí tomamos esa referencia, ¿no? Sí, es que van a seguir habiendo sorpresas. Aún no definimos al 100% pues una investigación, y solo tenemos las bases que hicieron los investigadores en su momento. Sin embargo, con la nueva documentación que sigue apareciendo, pues vamos incrementando lo que es el corregimiento de Huaxilotitlán. Sí, en un conversatorio anterior, mencionabas lo referente, ¿no?, a la primera advocación de acá del convento, que no era San Pablo, sino Santa Catarina. Ya después fue Santo Domingo,
Bueno, lo que mencionaba, ¿no? De que a veces es difícil, ¿no? Ubicar a Huitzo o Huajilotitlán, ya que ha habido, hablando de la toponimia, ¿no? Ha habido bastantes variaciones, ¿no? Por errores a lo mejor de escritura, a lo mejor como lo entendían los españoles. Por ejemplo, me parece que igual en Albuquerque menciona Santa Catarina de Siena, Huaxolotitlán, pero así como tal se escribe Huaxolotitlán, o Huaxolotitlán. Igual posteriormente se nombra aquí al convento como Santo Domingo Huaxolotitlán, y ya pues no sabemos, igual como mencionan, hace falta hacer más investigación para poder ubicar el momento en que ya se hace la advocación a San Pablo, ¿no? San Pablo Huitzo o San Pablo Huajilotitlán, ya que sí, no, parece que en algunos documentos, por ejemplo, se menciona como San Pablo Huizo, ¿no? Así es. Es la forma en que también se nos conocía en ese entonces, ¿no? Sí, es un tema bastante... Sí, es interesante. Albuquerque es un tema bastante emocionante, ya que el convento de monjas que se cree en mitos de Telex tenía la misma educación, Santa Catarina de Siena, ¿no? Entonces estamos viendo qué relación tendría el convento con el convento de Huitzo, con el convento mismo de Antequera de Santa Catarina de Siena. Entonces todavía seguimos tratando de buscar más investigación, más documentación. Telex, aún no cerramos la esperanza de que podamos concluir toda la información. Seguimos yendo a visitas con bisabuelos, abuelos de expresidentes, que también han brindado buena documentación para poder seguir pues, siguiendo ese dato, ¿no? Estamos como estancados en el 16, creo que de ahí no nos podemos mover. 17 y 18 es un poquito más fácil de identificar, ya que los documentos son existentes, pero en el 16 sí es bastante difícil pues, poder concretar algo, ¿no? Sí. Bueno, respecto ahora sí que a los temas, ¿no? Sabemos que han investigado o siguen investigando, ¿no? Respecto a esto, ¿algún comentario que quieran hacer respecto a los temas o a las líneas que han venido investigando? ¿Algún tema, alguna reflexión que nos quieran hacer para seguir, ¿no? A lo mejor realizando este tipo de actividades que, pues bueno, por el tema de la pandemia, pues igual, ¿no? Llevamos cerca de 2 años o año y medio, perdón, que no se han podido realizar este tipo de pláticas, pero que a lo mejor con los temas que ustedes traen, pues podríamos ahora sí que organizar otro tipo de pláticas, conferencias o este tipo de dinámicas como que la realizamos el día de hoy. Respecto a sus temas, pues no sé qué nos gustaría abundar al respecto. A mí me gustaría hacer énfasis, ¿no? De que a pesar de que no somos investigadores académicos, no tenemos una licenciatura en historia o un doctorado, como muchas personalidades que se han enfocado en el estudio de historia oaxaqueña, tenemos ese interés, ¿no? Esa inquietud de ahondar un poquito más acerca de la historia de las comunidades, y a veces ese interés pues, suple alguna deficiencia, digamos, en metodología, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que documentarse para tener una correcta interpretación de lo que nosotros rescatamos, de lo que logramos encontrar. Pero si nos gusta, pues es un trabajo agradable, emocionante. Incluso con Cristian hemos tenido comunicación a través de plataformas. Él me comenta algún hallazgo, yo le comento otro, también con el licenciado, y se va tejiendo esa red, ¿no? Digamos, de no especialistas en historia, pero sí interesados. Y eso es una forma también de hacer historia, ¿no? No solamente el que viene de fuera es el que sabe o el que tiene el conocimiento, también nosotros como ciudadanos, como integrantes de una comunidad, podemos hacer nuestra respectiva parte, ¿no? Como mencionaba, esa inquietud, ese interés es un motorcito que nos va impulsando a encontrar cada vez cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo compartirlas, hacerlas llegar a las personas, al público, a quien esté interesado, a quien quiera profundizar un poquito más acerca de su pueblo. Si alguien nos ve por ahí, está interesado, tiene datos sobre su propia comunidad, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y vamos a ir ampliando esta red, vamos a ir haciendo un grupo donde podamos rescatar parte de nuestra historia, que sigamos nosotros profundizando
profundizando, digamos, avanzando en el autoconocimiento. Aquí ya es una cuestión de que cada quien quiera documentarse y aprovechar lo que se requiere. No sé si Cristian tenga algún comentario. Sí, de igual manera yo creo que necesitamos más gente que se interese en el rescate documental, en hacer historia verdadera. Algo que está muy de fama, muy popular, tratar de ser culturales de una forma pues que no se entiende, ¿no? Lo comentaba el maestro Alejandro hace rato, la Guelaguetza, pero no es una Guelaguetza que realmente sea esta unidad de pueblo que necesitamos tener, ¿no? Yo tengo la esperanza que el día de mañana podamos unir los 9 pueblos sujetos a Huautzotitlán con su propia identidad. Yo leía, observé que Huitzo tenía una danza de jardineros, creo, o mascaritas. Al igual que ustedes, Ixtlahuaca se ha recuperado con danza de moros y cristianos. Xochipitongo, también lo vi en las redes sociales, ya interpreta las bodas de comunidad. Entonces quizá el día de mañana podamos agregar unas comunidades y si realmente queremos una guelaguetza la podamos hacer con nuestra propia identidad. Ya no haciéndolo regional como es la máxima fiesta de los oaxaqueños, sino una identidad propia del corregimiento de Huautzotitlán. Creo que sería una idea bastante genial. Y otra, ahora que estamos aquí juntos, sería recorrer las mojoneras, aquellas mojoneras que han sido pues, lastimosas, ¿no? Por mucho tiempo, y quizá buscar formas de paz, ya creo que ya es tiempo de generar ese tipo de cuestiones, y pues sería lo opinión. Sí, no, la propuesta creo que es bastante interesante, ¿no? Tratar de reunirnos, ¿no? Las comunidades que más allá, ¿no? De haber formado parte de un corregimiento, pues a lo largo de la historia, ¿no? Hemos tenido relación, como mencionan, por conflictos, a veces porque el primo, el sobrino se fue a casar con alguien de la comunidad vecina, pero pues eso nos va dando esa hermandad y esa identidad, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo, ¿no? Como mencionaba el maestro, ¿no? El registro que tenemos aproximado, o esperamos que ese sea ya el real, del 2 de octubre de 1531, pues creo que tenemos tiempo, ¿no? Para organizar los posibles 500 años, ¿no? de la formación del corregimiento, y ojalá pues las comunidades también muestren ese interés, ¿no? Yo creo que aquí las 3 comunidades que nos encontramos presentes, por así decirlo, representadas, pues tenemos ese interés, ¿no? De trabajar, de compartir. Con el maestro personalmente, igual con Diego en la Casa de la Cultura, pues hemos tenido ese acercamiento, ¿no? De compartirnos información, y pues ha desencadenado a esta pequeña plática que esperemos se siga desarrollando. Con Cristian sí nos hemos encontrado en alguna plática, pero no hemos tenido esa comunicación, pero el maestro Alejandro y Cristian sí han tenido esa comunicación, han tenido a bien compartir información, y pues es lo que hoy estamos manifestando. Creo que bueno, sería un buen momento, maestro Cristian, si no quisieran abundar algo más, para que hagamos una pequeña ronda de preguntas del público que hoy nos acompaña, para poder avanzar en la plática o en la dinámica que tenemos concertada. Sí, adelante. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas y respuestas aquí, parte de nuestros panelistas. Bueno, el primer comentario dice: por el momento ninguna pregunta, pero sí felicitarlos por el tema. Gracias. Bueno, el siguiente comentario es: primero felicitarlos y aplaudir el trabajo que realizan. Gracias. Segundo, disculpas anticipadas por la simpleza de las preguntas, pero es a través de esa simpleza como vamos fomentando el interés en nuestro pasado común. Y la pregunta que nos dice es: ¿podrían explicar cuál es la diferencia administrativa entre la encomienda y el corregimiento? No sé quién tenga. Sí, muy bien. Vamos a empezar con la encomienda. La encomienda fue un premio realizado a los soldados de Hernán Cortés, que más que nada en el 1521 pues luchan, conquistan, y primero les dan ciertos predios, ciertas tierras con beneficios tributarios, es decir, con mano de obra gratis, gratuita, y con un pago tributario por parte de ellos, que es a beneficio de ellos mismos. Es un permiso
o una concesión de tierras que determina España hacia los conquistadores españoles, ¿no? Aquí en Huitzil, de ser realistas, estamos haciendo una investigación que posiblemente la encomienda se encuentra en el lado norte de Tenescalahuaca, en un pueblo llamado Telexpan el Viejo. Esta encomienda que tratamos de dar a conocer es una estructura de diferentes poblaciones. Tenemos pueblos antiguos que hemos estado registrando y que posiblemente fue la encomienda que hace relación a Telexpan Huitzil. Es decir, posiblemente en el siglo XVII estas personas son bajadas, la encomienda finaliza y son adjudicados a un nuevo Telexpan que ahora van a estar dentro del corregimiento, ¿no? Pues sí, es una administración tributaria la encomienda, y la administración del corregimiento funge con la misma estructura, pero con los sujetos a la corona española. Eso no lo entender. A ver. Sí, la encomienda fue un premio que se les dio a los soldados que acompañaron a Cortés en la empresa de la conquista. La encomienda tenía un carácter muy agresivo porque básicamente era la explotación de ciertas comunidades por parte del encomendero. Y hubo muchos saqueos, hubo muchas vejaciones, y también tenía cierta temporalidad. La encomienda nada más se podía extender hasta una segunda generación. Posteriormente, a través de reclamos de los mismos encomenderos, se logró extender hasta una tercera generación. Pero de manera formal se fue extinguiendo la encomienda cuando acabó el siglo XVI. Una vez muertos los herederos de la tercera generación, en algunos casos se disfrazó y se mantuvo todavía vigente, pero en muchos casos no, ya se recogieron esas encomiendas, se convirtieron o se adjudicaron hacia la corona española. En este caso que nos ocupa tenemos un ejemplo que es Telexpan. Telexpan fue inicialmente una encomienda de un conquistador llamado Álvaro Maldonado, de apellido de apodo El Fiero, que le dieron Sosola y Telexpan como premio en la región oaxaqueña y otros más en el centro de México, en las comunidades. Y aquí lo que se ha podido rastrear a raíz de precisamente las investigaciones de Cristian es que probablemente esa primera encomienda de Telexpan no es la Telexpan que conocemos, que se encuentra acá ahorita con la categoría de agencia, sino que es un Telexpan que se encuentra en el territorio de Tenescalahuaca, ¿no? Muy cercano a lo que es Sosola, y se le denomina Pueblo Viejo. Aparentemente, de acuerdo a las pocas evidencias que hay, de allá se movió hacia acá y se mantuvo con esa categoría de encomienda. Posteriormente hubo otro, a la muerte de Álvaro Maldonado, hubo otro encomendero de apellido Grijalva, y él se le heredó a su vez a su hija como dote matrimonial. Posteriormente a la hija de Grijalva se la dejó a su propio hijo, y hasta ahí se pierde el rastro de la encomienda. Ahora, si hablamos del corregimiento, el corregimiento ya fue una institución creada por la corona española. La encomienda fue una decisión que tomó Hernán Cortés para premiar a sus soldados. El corregimiento ya fue por parte de la corona española. Por eso había un funcionario representante del virrey, que era el que mantenía el control político y administrativo de esa región. Esa es la diferencia. El corregimiento se extendió durante toda la época colonial, aproximadamente en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas. Se dejó de esa figura aparentemente de corregimiento, se instituyó otra forma de administrar, pero en la práctica fue lo mismo, fue exactamente lo mismo. Únicamente cambió de nombre, las funciones siguieron siendo las mismas. Fue ya hasta la independencia cuando se terminó esa forma de administrar y fueron surgiendo los municipios. Entonces esa es la diferencia, ¿no?, entre
una encomienda y un corregimiento. La encomienda fue impuesta por Hernán Cortés y el corregimiento por la corona española, por el virrey. Muy bien. ¿Cuáles eran los corregimientos cercanos y cuál era la relación con los mismos? Si era de conflicto o de cordialidad. Pues el colindante acá con Huitzol, Huaxilotitlan, el más próximo era Antequera, porque las comunidades cercanas a Etla pertenecían a Hernán Cortés y se le fueron otorgadas que formaban parte de las villas cortesanas. El más próximo se encontraba en la región de la Mixteca. Aparentemente no hubo conflictos entre corregimiento y corregimiento en esta zona, más bien lo hubo entre comunidades y comunidades. Internamente, ¿no? De manera interna. Alguna comunidad hacía algún reclamo por tierras, alegando que eran herencia o por compra, y el corregidor hacía la función de mediador, pero que sepamos así de alguna diferencia con otro corregimiento, hasta el momento no hemos encontrado evidencia. No, yo creo que la única sería en el siglo XVI, ¿no? Esta competencia entre cacicazgos de Montaña y cacicazgos de Huitzol, ¿no? Para conformar la República de Indios. Creo que fue la única forma violenta, vamos a llamarle, que hubo internamente, ¿no? Porque sí, por parte del corregidor fue todo el periodo colonial. Tanto hubo corregidores buenos como hubo corregidores malos, pero más los hubo malos. Entonces eran figura española, eran españoles puros, y estando con indígenas pues siempre se dio este estatus social que se manejaba, ¿no? Entonces internamente sí hubo muchos conflictos en cuestiones de diferentes comunidades, pero de corregimiento a corregimiento pues, sí, no hay evidencia que nos diga hubo conflictos. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cuáles fueron los principales problemas que enfrentó el corregimiento de Huaxilotitlán en dicha etapa? Bueno, creo que es más o menos lo que mencionan, ¿no? Que hubo conflictos internos entre las comunidades, ¿no? Bueno, que otro levantamiento que fue nulo, no tuvo relevancia, pero sí fueron... Sí, a veces había conflictos ahí entre la misma élite, los caciques. Más bien los posibles conflictos o los pocos conflictos que son rastreables son debido a lo que mencionamos, a la posición de tierras. Me viene a la mente ahorita de un cacique de aquí de Huitzol, de Huaxilotitlán, que armó a un grupo de personas y se fueron en una incursión hacia Huatulco para combatir a un pirata que llegó ahí. Entonces el cacique a su costa logró armar a la gente, cabalgaduras, se fueron para allá. Me parece que ya no lograron combatirlo o no hubo enfrentamiento, pero al regreso él hizo algunos reclamos al virrey para que se le otorgaran algunas prebendas porque él había defendido el territorio, no solamente el corregimiento, sino la Nueva España, ¿no? Todo el territorio oaxaqueño. Entonces, cosas así no son las que nosotros encontramos en la documentación, ese tipo de conflictos por tierras o entre comunidad y comunidad o entre los mismos caciques, ¿no? Disputas. Ok, nuestra siguiente pregunta dice: ¿cuándo concluyó el corregimiento y qué tipo de gobierno o administración le sucedió? Pues lo que mencionamos hace un momento, a partir de las reformas borbónicas, estamos hablando de 1770, se eliminó la figura de corregimiento y se creó la de una intendencia. Más o menos por 1777, 76, 77, podríamos decir que dejó de ser corregimiento y se convirtió en otra entidad. Y se le anexó o se agregó a la alcaldía mayor de Oaxaca, de Huaxillaca. Entonces, ahí fue en ese instante, en el siglo XVIII, un poquito más de la mitad, cuando dejó de funcionar el corregimiento. Pero, como ya les había mencionado, la práctica siguió siendo lo mismo. Prácticamente era lo mismo, las mismas funciones, etc. Cambió nada más de nombre.
Sí, y posterior a la independencia de México, ya en 1925, en 21-25, es donde ya se es la conformación de los municipios libres e independientes, ¿no? Entonces ya el corregimiento ya queda más que sepultado y ahora ya somos municipios. Y ahí viene la separación en comunidades, ya deja de ser todo el corregimiento, con estancias, con pueblos anexos, y se convierten en municipios. Ahí fue donde se fragmentó. Y creo que ahí fue donde inician todos esos conflictos, ¿no? Sí, así es. Ahí es donde se desencadena todo esto de que esto es mío. Y de alguna forma creo que tenemos que hacer el comentario, ¿no? Que podemos rastrear esa información, que sería interesante a ver cuando nos sentamos a platicar el maestro. Poseemos alguna documentación que habla sobre eso y ver realmente cuáles fueron los puntos de esas disputas, ¿no? Porque yo le pregunto a mi comunidad no sabe, solo hablan de algo de tierras, a veces preguntamos en Huitzo y es la misma, pero realmente tenemos que sentarnos a puntualizar qué fue lo que pasó y por qué se dieron esos conflictos, ¿no? Entonces, para que ya tengamos también en mente. Sí, tengamos una tarea Sí, para realizar. Una encomienda ahí. Una encomienda. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es el significado de Huaxilotitlan durante el corregimiento? Más que... Bueno, originalmente el primer nombre de acá, de este lugar, era Huizo, o Huixo, con doble I, a veces con doble O. Hay evidencia, hay documentos donde aparece el nombre, derivado obviamente de Huigazón. Al hacer el análisis del vocablo, se ha encontrado que es una derivación precisamente de un término muy antiguo zapoteco que tiene que ver con un lugar alto donde se puede observar hacia alrededor. Si queremos decirle una atalaya, un mirador. Posteriormente, con la llegada de los mexicas, se le impuso otro nombre, el de Cuauhxilotitlan, que significa entre los árboles de Cuajilote. Mencionamos en su momento, el Cuajilote ha sido emblemático en esta cabecera de corregimiento, porque su consumo data de siglos antes de Cristo, ¿no? Y fue importante que se tomó como base para nombrar al pueblo. También durante la época colonial hubo un tercer topónimo en mixteco, que es Ñuldotzo, que significa, traducido de manera literal, el cerro del Quetzal o colina del Quetzal. Sin embargo, ahondando un poquito más en su significado, no se puede tomar de forma literal, porque en esta región no hay quetzales y dudo mucho que haya habido en la época prehispánica o hace bastante tiempo. No son las condiciones geográficas para que aquí hubiera existido ese tipo de ave. El quetzal es propio de regiones muy cálidas, Guatemala o Chiapas, y aquí no había las condiciones precisamente para que existiera este animal. Entonces se interpreta como que fue un recurso que se utilizó para dar otro significado, lo que los lingüistas le llaman un rebus, o sea, utilizar una palabra, pero que en realidad tiene otro significado. Incluso algún signo, algún jeroglífico se puede tomar como lectura, pero va a tener otra significación. Entonces, una traducción alternativa de quetzal, el término mixteco para quetzal, sería encima, sobre de algo, que tiene cierta concordancia con el topónimo en zapoteco, porque si nosotros recordamos, la raíz de Huixo es un lugar en lo alto. Entonces el topónimo mixteco viene siendo casi lo mismo, un lugar alto, encima, sobre de algo. Entonces ahí esa correspondencia. Ese es más o menos el significado precisamente de los tres topónimos. De Cuauhxilotitlan es muy claro, entre los árboles y el Cuajilote. Y aquí pues, es muy conocido el Cuajilote, todos los identificamos. Ok, bueno, esas son las preguntas que nos hizo aquí nuestro amable público. Bueno, ahora vamos a invitar a la regidora de Educación
nuestros invitados, como ya lo mencionábamos al principio de la plática, ellos trajeron algunos documentos que ellos han utilizado o han encontrado a lo largo de su investigación y lo van a compartir con nosotros para que quede a resguardo de la Casa de la Cultura, o no sé si lo vayan a disponer al archivo municipal. Nos van a entregar una pequeña copia simbólica en el caso del maestro Alejandro, ya que él nos va a hacer entrega de la repografía de la relación geográfica que se encuentra en España, ¿no? En la Real Academia de Historia, Sí, si no me equivoco. Entonces, para que acrecentar el archivo que nosotros tenemos, pues él nos va a hacer entrega de este archivo. Y Cristian, él nos va a hacer una entrega simbólica también. Él trae el documento original de un censo, donde menciona algunos censos de nuestra comunidad y de las comunidades vecinas como corregimiento. Y nos va a hacer también, para que se quede aquí en nuestro municipio, pues una copia digital del mismo documento. Entonces, si nos acompaña la regidora para que se pueda hacer esta entrega simbólica. Bueno, en este caso vamos a hacer una entrega simbólica de un documento trascendental, básico, identitario para Whitson, que es la reprografía, son imágenes escaneadas de la relación geográfica de Huaxilotitlan. El original se encuentra en la Real Academia de la Historia en Madrid. Yo lo solicité una copia, amablemente me la mandaron, pero hay como ciertos candados, hay como ciertas restricciones por parte de esta biblioteca, de este archivo, en cuanto a su uso. No se permite su difusión a través de redes, a través de plataformas sociales, a través de medios digitales, porque hay que pagar un derecho. Entonces es una paradoja, ¿no? Porque es un documento de aquí, es un documento básico para la historia, pero no se puede utilizar de manera libre. Sin embargo, consideramos que sí se puede hacer uso interno de él. Te repito, esto es algo muy importante, es algo trascendental. Vamos a hacer entrega de la copia y puede circular aquí en la misma comunidad, respetando siempre las condiciones que nos ponen allá, y de alguna manera hacer esa difusión de mano a mano, sin necesidad de tener que subirlo a las redes o algo por el estilo. Pues consideramos que es importante que se tenga, ¿no? Entonces hacemos entrega a la regidora. Y es nuestra guelaguetza, ¿no? Como comunidades hermanas que somos, traemos nuestro presente, nuestra guelaguetza, es nuestra pequeña contribución, ¿no? De igual manera, recibimos la entrega por parte de la comunidad de Ixtlahuaca de un censo tributario de 1721, en el cual habla de los principales de Whitson. Tenemos algunas familias del Cacicazgo y hacemos referencia a cuánto era el valor de cada uno de los censos. Entonces, hacemos la entrega de la manera simbólica de la Secretaría de Educación, de la Casa de la Cultura. Bueno, todavía no se acaban los obsequios. En esta ocasión, para ustedes, que amablemente estuvieron aquí presentes, les vamos a obsequiar un ejemplar de un trabajo mío que es referente precisamente a los diferentes topónimos que ha tenido Whitson a lo largo de su historia. Viene aquí la explicación más detallada, más completa del significado del topónimo en náhuatl, en zapoteco y en mixteco. Pues ahorita les hacemos entrega de un ejemplar de estos. Bueno, pues por nuestra parte, por la parte de la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte, no queda más que agradecer el obsequio significativo que nos acaban de entregar. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de cómo se fue dando esta parte histórica de nuestros municipios, y también agradecemos a las personas que nos acompañaron este día, que es lo que vamos a ir pendientes, y ojalá se pueda dar la oportunidad de juntar a los demás pueblos, como comentaban hace rato, para seguir indagando sobre esta parte importante que nos identifica como hermanos pobladores, ¿no? Pues muchas gracias.
sociales, yo aparezco en el Facebook como Alejandro González Luengas, Cristian. Como Cristian Yosimar López Osorio, o como la Asociación de Historia y Cultura El Altiplano. También, digamos, quisiera yo aprovechar el espacio, ya que como comentamos durante la plática, se hizo el rescate de un documento, el cual para poderlo paleografiar, es decir, para poder extraer, digamos, de la información que teníamos, entre algunos vecinos de la comunidad se hizo una pequeña cooperación para poder sufragar los gastos de paleografía. Entonces, nomás quisiera aprovechar el espacio para mencionar los nombres de estas personas: el ciudadano Hugo Flores, el ciudadano Ignacio Olalde, el ciudadano Roberto Ruiz Rojas, el ciudadano Jesús García y el arquitecto Jorge Flores. Bueno, hacemos entrega de un reconocimiento a las personas que nos acompañaron hoy, al licenciado Alejandro. Y al licenciado Luis. Gracias. Pues agradecemos la participación. Este video va a ser compartido en la página de Facebook de la Casa de la Cultura y en el canal de YouTube de la misma. Esperamos que próximamente podamos seguir realizando otro tipo de ejercicios como este para el conocimiento de nuestra comunidad y fortalecer nuestra identidad. Muchas gracias.